Bienvenida Daniela, Roxana, Andreina y Marcela. Hoy día somos puras mujeres, poder femenino, conectadas en esta sesión. Yo sé que probablemente, como comentaban, no han podido revisar con detalle las sesiones anteriores, así que justamente estaba acá haciendo un ajuste de la presentación para poder entonces repasar un poco los conceptos que vimos en la sesión sincrónica anterior. Las sesiones también, cierto, que quedaron grabadas en la plataforma para que entonces nos pongamos al día y les sea más fácil también poder ir comprendiendo sobre lo que estamos conversando. Ya voy a compartir acá mi pantalla. Un segundo. Ahí está. Entonces este curso se titula Prevención del maltrato laboral, acoso sexual y laboral. Tiene por objetivo, ¿cierto?, poder socializar estos conceptos, que nos quede bastante claro a qué se refiere cada uno de ellos y poder conocer los procedimientos que hay, ¿cierto?, en el servicio de salud al que ustedes pertenecen, para poder denunciar, para que se realice la investigación y para que se sancionen este tipo, ¿cierto?, de conductas que se dan dentro de los contextos laborales. Ya esto está enfocado en el contexto laboral y enfocado también en el servicio público. También nosotros hicimos algunas comparaciones con el sector privado en la sesión anterior y eso nos ha permitido poder comprender un poco más cómo funciona esta temática a nivel nacional y sobre todo, ¿cierto?, en el área de salud, que es una de las áreas, ¿cierto?, de servicios que está más expuesta también a este tipo, ¿cierto?, de violencia, según las estadísticas que hemos recopilado, ¿cierto?, que se han podido revisar a nivel país. ¿Ya? Me gustaría preguntarle a quienes están conectadas hoy día si conocen de esta materia, si han tenido relación con quizás con algún sumario que se haya realizado, qué antecedentes pueden tener de la materia. Quizás Marcela. Ahí sí. Oye, mira, yo en verdad no pude ir a la sesión pasada, me disculpo, pero me leí todo me puse al día con los contenidos, y sabéis que yo no tenía idea, por ejemplo, la diferencia que había entre como maltrato y acoso laboral, como que me sirvió tenerme esa como diferencia, que es súper obvia, pero uno no lo piensa, como que uno piensa que es todo parte de lo mismo. Y lo otro que me di cuenta, que más que como tener contacto con sumario y todo, reafirmé en el fondo algo que yo siempre sabía, es que en mi ex trabajo mi jefa era muy maltratadora, de verdad, porque y casa perfecto con la definición de maltrato, y lo que pasa es que yo trabajé ahí muchos años, trabajé como, no sé, 8 años, siempre en la misma unidad, siempre en la misma jefatura, y... Y es heavy que uno normaliza como el maltrato, ¿cachai? Y a nosotros nos pasó con una colega también que tiene mi edad, que tiene como 40, que nos pasó que llegaron, ponte tú, como generaciones nuevas, así como chiquillos recién egresados y todo, y ellos nos decían así como, pero ¿por qué dejan que los traten así? Como, onda, ellos, como que uno dice, pucha, los millennials se preocupan mucho más de su autocuidado, yo creo que eso es bueno, no pertenezco a esa generación, pero es algo que destaco en ellos, y es como, tiene toda la razón, como, y de verdad que uno lo normaliza, uno se acostumbra, uno dice, no, no es para tanto, pero bueno, yo lo vi mucho más claro cuando salí de esa unidad, pero en el fondo era una persona muy maltratadora, y a mí me llama la atención, y yo le digo a mi amiga hasta que tampoco ya está en ese trabajo, le digo que yo creo que con estas nuevas generaciones y todo, falta poco para que a ella le pongan como una denuncia, alguna cosa, porque no creo que siga así para siempre esta situación. Es por cuanto puedo decir. Gracias, Marcela, por ahí comentar un poco la experiencia. Y justamente eso era lo que comentábamos en la sesión anterior, lo complejo que es de cómo vamos normalizando estos comportamientos dentro del entorno laboral. Asociamos, ¿cierto?, estos comportamientos de violencia como a la autoridad, al poder, y finalmente nos sometemos también a ese tipo de prácticas, ¿ya? Le doy la bienvenida a Wilson, que se conectó también. Estamos comentando un poco, ¿cierto?, del conocimiento previo que hay, o Gloria Rojas me parece, conocimiento previo que hay respecto al maltrato, acoso laboral y acoso sexual en contexto laboral. No sé si Andreina ahí la interrumpimos un minuto de su colación, a ver si nos comenta. Voy. ¿Aló? Ajá, Ahora aló. sí. Ahora sí. Bueno, en teoría,
tengo que revisar las láminas pasadas. De hecho, yo pasé un correo porque me costó mucho conectarme. Y obviamente el contenido no lo revisé, pero hoy fui a capacitación en el hospital y me ayudaron un poquito justamente para tener acceso a la plataforma y ver lo que llamaban maltrato, acoso sexual y laboral. Actualmente no lo revisé, pero le podría mencionar que yo soy venezolana. En mi trabajo anterior, yo llegué a tener un jefe que era muy inquisitivo. Y de hecho, hasta cierto punto, en ocasiones podía exigir, incluso yo tenía una situación familiar, mi mamá en ese momento, ella estaba padeciendo de cáncer y sin embargo, y yo vivía lejos de ese trabajo. Inclusive yo podía tener taco que podía ser más de 1 hora y sin embargo, a pesar de la situación que yo incluso la planteé, después lo planteé a la jefatura, me exigían incluso que tenía que llegar a cierta hora. Eso hizo que yo me dirigiera al superior de mi jefatura y ellos me dijeron, no, porque ¿usted lo reportó? Sí, lo reporté. Pasé, por supuesto, la documentación que correspondía en ese momento y ellos me dijeron, usted puede tener un lapso de 35 minutos para llegar, en vista que además usted vive de nosotros a más de media hora. En vista de esto, como que no le gustó mucho, porque obviamente le dijeron, la doctora va a tener un periodo para llegar, un máximo de 35 minutos, podría llegar a 1 hora, porque nosotros entendemos que yo iba a favor del tráfico, no en contra. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre o tenía tacos para ir, igual para regresarme a mi casa. Entonces, ellos al final me otorgaron 1 hora 15 minutos para yo llegar y yo trataba en la medida de lo posible de llegar, pero sí tuve un tema hasta el momento que cambió la jefatura y en ese momento la doctora me dijo, yo entiendo que tú vives lejos, yo vivo igual, entonces obviamente nosotras siempre vamos a llegar un poco retrasadas, pero vamos a cumplir. Eso sí, la salida era 1 hora después, 1 hora 15 minutos después. Eso porque lo hicieron, de verdad que fue la dirección, y fue un mutuo acuerdo y bueno, ambas estuvimos de acuerdo con la dirección y eso cambió. Aquí en Chile sí hubo un tema en mi trabajo actual hace unos años atrás, pero no me gustaría mencionarlo de esta manera. De repente, aparte sí se lo mencionaría porque obviamente en ese momento no se tomaron las medidas correspondientes porque la persona que en ese momento estaba implicada no lo hizo. Aun cuando las leyes venezolanas y las leyes chilenas tienen muchas bases comunes, de hecho nuestro código civil es exactamente igual al de ustedes, y la mayoría de nuestras leyes, obviamente que uno toma estas capacitaciones como para afinar esos puntos que de repente no sabemos cómo lo manejan ustedes aquí en Chile. Y es por eso que estoy acá. Aparte que en este minuto estoy llevando la subrogancia de la jefatura de mi servicio, del servicio de medicina, y obviamente que es importante porque hay ciertos puntos que de repente no quedan claros y los necesito porque hay personas que están a mi cargo y uno tiene que ser lo más correcto posible. Qué bien, Andreina, muchas gracias por esa experiencia también, y es bastante cierto lo que dice Andreina, que dentro de los contextos laborales a veces se generan diferencias. Podríamos decir que el conflicto es inherente al ser humano, que existan diferencias de opinión, pero de ahí, ¿cierto?, a que se generen conductas de maltrato o conductas, ¿cierto?, de violencia, eso es a lo que no queremos llegar. Y también es importante poder reconocer, porque a veces uno cumple una labor de jefatura, y a veces tampoco se da cuenta que algún comportamiento que uno puede realizar podría, ¿cierto?, denigrar o poner en riesgo la dignidad de las personas que están trabajando dentro de nuestro equipo. Así que eso también es bastante importante, Andreina, así que muchas gracias. Vamos Gracias. a escuchar a Roxana, le doy la bienvenida también a Valesca, que está conectada, Daniela y Gloria. No sé si Roxana nos escucha. Sí, las escucho. Bueno, la verdad es como que llevo muy poco tiempo de graduada. Creo que en Venezuela siempre existe, yo también soy venezolana, y creo que se normaliza el maltrato hacia de los superiores a los trabajadores.
Por ejemplo, podría hablar de cuando trabajé en mi primer trabajo, igualmente hubo muchos, digamos, roces con dirección que nos exigían, pero igualmente así como nos exigen, pues también esperamos que nos comprendan y nos apoyen. Entonces, digamos que no, ¿cómo lo puedo decir? Ajá. Como la comunicación a veces es efectiva, pero sin embargo no se ve como una respuesta ante los superiores. Lo puedo decir con propiedad, creo que en Venezuela está normalizado ese maltrato de los superiores hacia nosotros, hacia los trabajadores. Aquí en Chile creo que es un tema más delicado y por eso estar en este curso pues nos orienta un poco más cómo deberían ser las conductas y cómo es el comportamiento ideal como en este tipo de circunstancias y también diferenciar los conceptos y cómo solucionar estos eventos que se pueden presenciar. Pero yo creo que es eso, yo creo que venimos de un país que un maltrato laboral es algo justificado. Gracias, Roxana. Y es algo que ocurre en general en los países, ¿cierto?, latinoamericanos. Es algo que está bastante normalizado y arraigado dentro de nuestras culturas, ¿ya? Así que bienvenida también, Roxana. Vamos a escuchar a Daniela, así que puede activar su micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estaba revisando el material y más o menos sí la línea de la opinión de las doctoras anteriores. Acá sí, revisando, bueno, como te decía, las definiciones del acoso laboral, maltrato laboral, las diferencias que habían. Y bueno, acá por mi experiencia fue, como ellas bien lo dicen, venimos de un país donde el maltrato es de superior hacia abajo, ¿no? Acá mi experiencia fue lo contrario, ¿no? El maltrato fue de personas que se supone que sean las subordinadas hacia nosotros como médicos o encargados de una unidad como tal. Pero entonces me parece, por eso tomé este curso, me parece muy importante, además de tener ese conocimiento para saber el momento adecuado y ante qué situación exactamente poder tomar una conducta a seguir al respecto. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Y claro, una cierta de las características de la violencia que se da dentro de los contextos laborales es que puede ser, cierto, de las jefaturas a subordinados, pero también puede ser al revés, como dice Daniela, o de forma horizontal entre pares, ¿ya? Y claro, quizás ahí hay una diferencia, ¿cierto? Y es bueno también conocer lo que ustedes comentan acerca de su país de origen, de cómo, ¿cierto?, se dan estas conductas también. Así que gracias, Daniela. Gloria estuvo con nosotros, me parece, la sesión anterior, sincrónica. No sé si tiene micrófono. Ahí está. Sí, está en el chat, ahí Gloria. Así que ya estuvo con nosotros. Bienvenida igual. Y Valesca Perines, buenas tardes. No sé si nos puede saludar, comentar de qué área es igual. También está sin micrófono, no hay problema. Valesca ahí nos puede comentar, ¿cierto?, en el chat para poder conocerla un poquitito más. Químico farmacéutico. Y ahí teníamos también parte de las profesiones la sesión anterior. Ya, vamos a comenzar entonces tomando en consideración lo que ustedes mencionaron de acuerdo a su experiencia. Nosotros ya vimos la conceptualización tanto de maltrato laboral, de acoso sexual y acoso laboral. Vimos, ¿cierto?, la conceptualización de acuerdo a la normativa vigente también. Y lo que nos toca ver hoy día, ¿cierto?, es comenzar a revisar el protocolo de denuncia de maltrato, acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria del Servicio de Salud de Antofagasta. Este protocolo es del año 2019, que fue, ¿cierto?, el que a mí me enviaron para poder revisar con ustedes, creo que es la última actualización, y vamos a estar viendo un poquitito, ¿cierto?, cuál es el protocolo, cómo dentro de este protocolo también se hacen las definiciones de estos conceptos, porque nosotros vimos una definición, ¿cierto?, más general de acuerdo a la normativa vigente, pero es importante también ver qué aspectos recaba este protocolo.
ya porque hace algunas distinciones, por ejemplo, respecto al acoso sexual. Tipifica ciertos acosos sexuales, entonces es súper importante que tengamos bastante claro cómo, ¿cierto?, se define dentro de este protocolo, protocolo, si bien digo, cada uno de estos conceptos, para posteriormente, ¿cierto?, poder revisar cuáles son las formas o las vías en que se puede denunciar este tipo de prácticas, ¿cierto?, cómo se hace el proceso de investigación y a qué sanciones, ¿cierto?, se podría ver enfrentada una persona que ejerce uno de estos tipos de maltrato. Obviamente que esa revisión también la vamos a hacer con una mirada bastante crítica, porque creo que ahí posiblemente estemos de acuerdo en que en realidad la forma en que se procede al respecto al interior, ¿cierto?, de las instituciones públicas no siempre está a la altura de la necesidad que existe hoy día en relación a este problema, ¿ya? ¿Qué es lo primero que vamos a revisar entonces hoy día? La aplicación de este procedimiento. Ya el procedimiento aplica para todas las personas que trabajan en y para el Servicio de Salud de Antofagasta, a quienes están en calidad de titular, a quienes están a contratas, incluso, ¿cierto?, a los alumnos en práctica, pasantes, subcontratos y también servicios externos tercerizados, ¿ya? También se incluyen las personas que prestan servicio vía convenio honorario y que si bien no tienen responsabilidad administrativa, sí les es exigible el cumplimiento del principio de probidad administrativa. Nosotros vimos, ¿cierto?, en la cápsula anterior, el marco normativo, ¿cierto?, que aplica para llegar a este procedimiento, ¿ya? Este procedimiento además está sujeto a validación cada 2 años o cada vez que se requiera su revisión por parte del Comité de Buenas Prácticas Laborales. Me imagino que este del 2019 fue revisado, quizás está pendiente ahí de revisión, no lo tengo al 100% claro, pero es el que hoy día tienen ustedes vigente, ¿ya? Y es responsabilidad del director de cada establecimiento velar por el debido cumplimiento de este procedimiento y la aplicación del protocolo, sus etapas y resguardo de la confidencialidad de los hechos, ¿ya? Eso es importante de tener en consideración. Y existen ciertos valores y principios que son transversales al proceso, ¿cierto?, desde la denuncia hasta la sanción, que considera este protocolo, ¿ya? Primero es la confidencialidad. Se prohíbe la filtración de información o el hacer comentarios que tengan relación con la situación denunciada, resguardando el respeto de la dignidad y la integridad de las partes involucradas. Y esto es muy importante de tenerlo en consideración, porque si ustedes en algún momento, ¿cierto?, están en una situación donde son víctimas, ¿cierto?, de alguno de estos tipos de maltrato, o son testigos de alguna situación, o dentro, ¿cierto?, del establecimiento se está llevando a cabo un proceso de investigación, entonces todas las personas que ahí trabajan, como leímos anteriormente, deben resguardar la confidencialidad, ¿cierto?, de la información, sobre todo de un proceso que se está llevando a cabo, ¿ya? La responsabilidad, por supuesto que también es uno de los principios importantes del proceso. Ante una denuncia, ¿cierto?, las personas deben tener en consideración la magnitud de la denuncia, o sea, por eso es importante tener estas instancias de capacitación para que si en algún momento alguien requiere hacer una denuncia, lo haga con el conocimiento, ¿cierto? Y no sea una denuncia porque me pareció que quizás, ¿cierto?, puede acercarse, por ejemplo, al acoso laboral, sino que tenemos que ser responsables también en manejar, ¿cierto?, la información para poder presentar una denuncia como corresponde. La rapidez. También, ¿cierto?, es uno de los principios del proceso, que la investigación debe ajustarse a los plazos estipulados en el estatuto administrativo, evitando la burocracia, ¿cierto?, de los procesos. Pero quizás ustedes, ¿cierto?, también han escuchado que este es uno de los principios que más complejidad tiene de poderse llevar a cabo la investigación, ¿cierto?, o la sanción frente a uno de estos hechos de una forma rápida. Ese ha sido uno de los principales puntos débiles que está teniendo hoy día los procesos, ¿cierto?, administrativos que se realizan al respecto. Y también aparecía en uno de los videos que dejamos de la última cápsula. La rapidez en la que se realizan las investigaciones, muchas veces el tiempo es muy largo y entre que se denuncia, ¿cierto?, y que se investiga, la persona generalmente que es víctima termina renunciando
al puesto de trabajo porque está frente a una situación obviamente donde está siendo vulnerada su dignidad, ¿ya? Otro de los principios del proceso es la imparcialidad. Aquí, sobre todo las personas, ¿cierto?, que son encargadas de acoger y orientar el procedimiento, tienen que ser personas que efectivamente tengan una actitud, ¿cierto?, de imparcialidad frente al procedimiento, sin emitir juicios ni sesgos respecto a la situación. Y por supuesto, si una persona no tiene la capacidad de generar esa imparcialidad, porque quizás la persona, ¿cierto?, que están involucradas tienen alguna relación más cercana, por ejemplo, debe inhabilitarse del proceso, ¿ya? La colaboración también es muy importante. Cada funcionario o funcionaria que se desempeñe en el servicio debe colaborar con la investigación. Ya, si hay antecedentes, si hay conocimiento de algún hecho, ¿cierto? Es importante que como funcionarios y funcionarias puedan colaborar dentro de este proceso, ¿ya? Otro de los principios importantes es la probidad administrativa, que esto, ¿cierto?, ustedes lo conocen, es parte, ¿cierto?, del estatuto administrativo, una de las partes más fundamentales de mantener entonces una conducta funcionaria intachable, con preeminencia en el interés general sobre el particular, ¿ya? La equidad de género y la igualdad de género, que son dos conceptos que vamos a profundizar, ¿cierto?, en la siguiente lámina, para poder identificar las diferencias entre estos dos conceptos y cómo llegamos desde estos dos conceptos a la perspectiva de género, que es fundamental dentro de este protocolo, ¿ya? El debido proceso, por supuesto, que también es importante, la presunción de inocencia, que también está ligada a este procedimiento, la libertad de prueba también, ¿cierto? Las pruebas que se puedan presentar dentro del proceso, que las vamos a ver en detalle también más adelante, ¿ya? Pero me quiero detener inicialmente, como les decía, en estos dos conceptos, concepto de equidad de género e igualdad de género. Y antes, ¿cierto?, de poder ver esos dos conceptos, es importante hacer la distinción entre estos dos conceptos de sexo y género. Y aquí yo sé que ustedes me van a poder ayudar. Voy a saludar, ¿cierto?, a quienes se incorporaron. A Brian, que estuvo también con nosotros la semana pasada. Bienvenidos. No sé si me pueden ayudar a diferenciar estos dos conceptos. ¿Cuál será la diferencia entre el concepto de sexo y el concepto de género? ¿Quién me puede ayudar con eso? O si tienen alguna idea. Yo sé que el concepto de sexo ustedes lo manejan bastante en el área, ¿cierto?, más biológica, más médica. ¿Cómo se determina el sexo de una persona, por ejemplo? ¿Quién me puede ayudar? Roxana, quizás, ahí en el chat. Exacto. Lo que pasa es que estoy por turno y estoy tratando como de recordarme, pero yo sé que una es más que todo en la parte, si no estoy mal, en la parte psicológica, diferente a la orientación, y la otra ya es más fisiológica, la que viene ya adherida a tu código genético. Pero no, ahorita no preciso cuál es cuál. Ya, muchas gracias, Roxana. ¿Quién más me puede ayudar ahí en el chat? Me estaban comentando. Brian dice que el sexo viene determinado por genética, sin embargo el género depende con qué se identifica el individuo. Ya, muy bien, ahí tenemos, ¿cierto?, una distinción, que el sexo, ¿cierto?, está más asociado a la genética y tiene que ver, ¿cierto?, con cómo nacemos finalmente los seres humanos, ¿cierto? El hecho biológico de cómo nacemos, las diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres, ¿ya? Que cuando nosotros nacemos ahí, dicen, es niñita, ¿cierto?, o es niñito, cuál es el sexo que tuvimos al nacer, ya es hombre o mujer. Pero el género, ¿cierto?, es una categoría que es compleja de definir, ¿ah? No existe una definición única ni 100% consensuada, pero en general tiene que ver con una definición de carácter histórico y social acerca de los roles, las identidades y valores que les son atribuidos a las personas por el hecho de ser hombre o ser mujer, ¿ya? Y que son internalizados mediante los procesos de socialización. O sea, nosotros nacemos hombre o mujer generalmente, ¿cierto? Porque también sabemos que existen categorías que desde la biología ustedes me pueden ayudar,
creo que existe la categoría de intersexual, ¿no? ¿Marcela? No, no se escucha, Marcela. No. Quizás es donde puse los audífonos, no sé, algo pasó ahí. El volumen está, los Ahora audífonos sí. sin palabras. Ya, no, lo que existe en el fondo es el sexo, lo digo desde la pediatría, porque soy pediatra, lo que existe es el sexo ambiguo, que en el fondo es cuando nace una guaguita, que habitualmente o tiene un micropene o una vulva, y en el fondo ese sexo ambiguo es un diagnóstico, o sea, una guaguita puede nacer con sexo ambiguo, es una urgencia endocrinológica. Entonces uno nace una guaguita así y uno rápidamente tiene que derivarlo para que lo evalúe el endocrinólogo, le hagan los exámenes y todo, a fin de diagnosticar qué material genético tiene, si XX o XY, etc. Pero se denomina sexo ambiguo. Ya. ¿Y qué se hace ahí, Marcela, por ejemplo? Porque hay casos donde, como bien dice Marcela, las guaguitas nacen, ¿cierto?, con características de ambos sexos. Ahí se determina genéticamente y después se hacen cirugías o se espera que el niño o niña crezca. ¿Cómo funciona? Mira, no lo sé en detalle, yo creo que es pregunta para el endocrinólogo, pero en el fondo lo más importante es como determinar finalmente el material genético, porque es una tranquilidad también para los papás saber si tuvo una niñita o un niñito, entonces, y de ahí se parte, porque también hay que ver la condición que llevó a tener este sexo ambiguo, como ahí siguen los estudios y todo, pero no se hace nada así de manera urgente como de cirugía, ni una de esas cosas, no, es más que nada saber el cariotipo en el fondo. Claro, porque según lo que yo he leído antes, ¿cierto? Era como más automático, pero, ¿cierto? Hoy día hay un estudio, se conversa también con los padres, es mucho más, ¿cierto? Relacional también, hasta que se determine o se tome una decisión respecto a qué va a ocurrir con el niño o niña que, ¿cierto? Como dice Marcela, viene con un sexo no determinado a ciencia cierta, ¿ya? Así que ahí es trabajo, ¿cierto? Desde la medicina poder o desde la biología, ¿cierto? Determinar ese hecho biológico, como decíamos acá. Pero respecto al género, ¿cierto? Generalmente vamos a decir, ¿cierto?, que nacemos como hombres o mujeres, y el género, entonces, es la forma histórica o social como, ¿cierto?, desde nuestro contexto cultural se nos asignan ciertos roles, ciertos valores, ciertas características por ser hombre o por ser mujer, ¿ya? Y ahí entonces vamos a ver que esta categoría, ¿cierto?, de género tiene que ver, ¿cierto?, con los roles principalmente que se le asignan a hombres y mujeres. Y eso nosotros lo internalizamos mediante un proceso que se llama socialización, que es como nosotros comenzamos a conocer el mundo y a identificarnos, ¿cierto?, y a entender cómo funciona la sociedad en el fondo, ¿ya? Y eso, nuestro primer agente de socialización es la familia, ¿cierto? Las personas con las que nosotros nos criamos en la primera infancia. Luego se suman otros agentes como el colegio, ¿cierto? Los establecimientos educacionales y en general, ¿cierto? Nuestra comunidad y el lugar donde nosotros vivimos, las personas, ¿cierto?, que son más cercanas o con las que nosotros compartimos. Ese es nuestro proceso de socialización y ahí vamos incorporando estos roles que se nos asignan. Y que así como decíamos que la violencia muchas veces la normalizamos, también ocurre con muchos estereotipos asociados a este concepto del género. Por ejemplo, cuando ustedes quizás si tienen hijos o hijas, les invitan a un cumpleaños. ¿Qué regalo elegimos, cierto, para el niño o niña que está de cumpleaños? O si nos invitan a un baby shower, ¿qué regalo llevamos? Instintivamente nosotros tendemos, ¿cierto?, a asociar, por ejemplo, los colores, el azul con los niños y el rosado con las niñas. O las muñecas con las niñas, ¿cierto? Los autitos con los varones. Vamos haciendo esa asociación, ¿cierto?, sin a veces ni siquiera cuestionarnos o darnos cuenta. ¿Y por qué creen ustedes que ocurre eso? ¿O no lo hacen ustedes? ¿O ya pasó de moda? ¿Sigue estando vigente? ¿Por qué las niñas, por ejemplo, en el colegio visten de falda y los varones visten de pantalón? ¿Por qué las niñas o las mujeres nos dejamos crecer el pelo, ¿cierto? Y los niños se cortan su pelo desde muy pequeños.
Yo creo que es porque son paradigmas demasiado arraigados en nuestra cultura, que no por eso están correctos, pero finalmente es como una construcción social desde siempre, entonces está como ya en el imprinting así el cerebro. Exactamente, Marcela. Andreina, doctora Andreina. Estoy de acuerdo con Marcela. Disculpen que no intervine antes porque fue que me llamaron. Yo estoy de acuerdo con ella. Yo pienso que yo por lo menos tengo 47 años. Entonces, los principios que uno le enseña a la niña, el cabello largo, te vas a vestir de rosado. Si es una beba o una guagua, tú la vistes de rosado. Si es el varón, lo vistes de azulito, grisecito, verdecito. E incluso, en el hecho de cuando ellos van en su desarrollo y crecimiento, tú ves que la niña tiene que jugar con muñecas y el varón tiene que jugar con robots, con autos. O sea, incluso uno como padre, tú los estigmatizas desde un principio y les pones como, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. Ahora, con todo este revuelo que tenemos en estos últimos años, con todo lo que vemos diariamente, incluso lo que podemos ver a través de las redes, la televisión y todo, esto cambia un poco y uno también tiene que tener la precaución a la hora de que tú tienes educando a los niños, justamente de aclarar que aun cuando ellos sexualmente o de nacimiento sean mujeres, o sean niñas o niños, puede ser que más adelante se pudiera cambiar por todos los cambios que han habido, ¿no? Incluyendo en nuestras leyes. No solamente aquí en Chile, también nosotros en Venezuela tenemos un tema con esto. Tú estabas hablando inicialmente de lo que era la diferencia entre sexo y género y de hecho, así como tú estás haciendo, hay incluso capacitaciones justamente para la hora cuando tú estás en tu trabajo, cuando te llegan estas personas que van a tener estas características que ahora son nuevas, pero ya están establecidas y tenemos que aprender a convivir y no solamente eso, sino a aceptar que ellos están y todos ellos estamos todos juntos y tenemos que aprender a convivir. Exactamente, Andreina, muchas gracias. Y esto justamente hace relación con lo que mencionaba Marcela al principio, de que los jóvenes, ¿cierto? Hoy día se cuestionan mucho más este tipo de cosas, que quizás lo que nosotras estábamos acostumbradas o cómo fuimos criadas, ¿cierto? Porque como bien dice Daniela en el chat, esto tiene que ver con patrones sociales, cómo, ¿cierto? Nuestros padres nos han ido transmitiendo esa información, esos patrones a través del proceso de socialización. Y por eso asociamos ciertos colores, ciertos juguetes, ciertos comportamientos a hombres y mujeres sin que tenga que ver con sus características biológicas. ¿Ya? El que la niña se tiene que sentar de cierta forma, que ¿cierto? No puede reírse tan fuerte, que tiene que cuidar ¿cierto? Su postura. Son cosas entonces que hemos ido reproduciendo culturalmente y que van asociadas a los estereotipos y prejuicios. Los estereotipos en sí no es algo negativo porque son simplificaciones que nosotros hacemos para poder distinguir a ciertos grupos sociales, pero que muchas veces, ¿cierto?, van asociadas a prejuicios. Y cuando ya le asociamos un prejuicio a ese estereotipo, ahí, ¿cierto?, es complejo, porque estamos entonces diciendo que un cierto grupo tiene ciertas características, ¿cierto?, asociadas a estos prejuicios. Y estos prejuicios van muy de la mano con los roles que se le han asignado a los hombres y a las mujeres dentro de nuestra sociedad. ¿Y por qué le regalamos la muñeca a la niña? Porque en general a las mujeres se nos ha asignado el rol, ¿cierto?, reproductivo, el rol de la crianza, de hacernos cargo, ¿cierto?, de las labores de cuidado, de las labores domésticas en el hogar, y al hombre, ¿cierto?, históricamente se le ha asociado mucho más el rol productivo, ¿ya?, que tiene que ver con el trabajar y generar dinero para el hogar. Esa era como la distinción que existía social y culturalmente hasta hace pocas generaciones atrás, ¿ya? Hoy día, o por ejemplo en esta capacitación, hay más mujeres presentes, mujeres, ¿cierto?, que trabajan fuera del hogar, que posiblemente también, ¿cierto?, dedican tiempo a labores de cuidado, pero que son mujeres que también están en el sector productivo, ¿ya? Entonces hoy día ya no existe esa línea divisoria que era tan común, pero, sin embargo, estos roles siguen siendo asociados hoy día a las mujeres y por eso, ¿cierto?, seguimos regalando muñecas a las niñas y autitos o robots, como bien decía, a los hombres. Y estos roles y estos prejuicios se han ido relacionando con
otro tipo, ¿cierto?, de discriminaciones que se dan en relación al género, ¿ya? Y una de esas discriminaciones tiene que ver con la segregación vertical, ¿ya? La segregación vertical es lo que comúnmente se conoce como techo de cristal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que a las mujeres, ¿cierto?, dentro de nuestra sociedad nos cuesta mucho más acceder a puestos de toma de decisión o a puestos de poder. ¿Por qué? Porque culturalmente las posiciones de poder han estado más asociadas a los hombres, ¿ya? El hombre, ¿cierto?, ha sido considerado como un mejor líder. Y aquí muchas veces nacen prejuicios cuando una mujer toma, por ejemplo, un cargo de jefatura. El hombre que levanta la voz, ¿cierto?, es un hombre que está haciéndose escuchar, pero la mujer que levanta la voz muchas veces es considerada como una persona histérica. Y socialmente eso es lo que se ha ido reproduciendo, ¿ya? Entonces hoy día, en nuestra sociedad actual, todavía es mucho más difícil para las mujeres acceder a puestos de poder o de toma de decisiones por estos prejuicios que se han ido reproduciendo dentro de nuestro contexto social, ¿ya? Y la segregación horizontal tiene que ver, ¿cierto?, con ciertas carreras o ciertos trabajos que son asociados a las mujeres. Si bien, como yo les decía, las mujeres hoy día son parte, ¿cierto?, del sistema productivo, pero si ustedes analizan las profesiones de las mujeres, donde trabajan las mujeres, generalmente es una extensión de las labores de cuidado, ¿ya? En educación, en salud, en las asesoras de hogar, ¿cierto?, que salen de su casa a hacer labores de cuidado, ¿cierto?, y labores domésticas a otro hogar, ¿ya? Pero en general las profesiones de ingeniería, incluso de medicina, ¿cierto?, los abogados, son profesiones que todavía son bastante masculinizadas, que, ¿cierto?, son más preponderantes entonces a ser estudiadas por varones que por mujeres, y donde es más complejo también para las mujeres hacerse una carrera profesional. Y quizás a ustedes les ha tocado encontrarse con esa discriminación o esa segregación, ¿cierto?, dentro del ámbito laboral en el que ustedes se desempeñan, ¿ya? Y aquí entonces vamos a dar algunos datos importantes al respecto en nuestro país, que por ejemplo Chile tiene la tercera tasa de desempleo femenino más alta de la OCDE, ¿ya? O sea, en general el desempleo es mucho mayor en las mujeres que en los hombres, ¿ya? Las mujeres en Chile ganan en promedio 27% menos que los hombres, pese a que los niveles educacionales de las mujeres pueden ser incluso superiores, ¿ya? Hoy día hay leyes que se han generado al respecto para, ¿cierto?, disminuir esta brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, pero aún así es algo que sigue ocurriendo, ¿ya? Entonces, que las mujeres ganemos un 27% menos implica que entonces hay una brecha salarial bastante importante en el país. En Chile las mujeres ocupan solo el 20% de los puestos de poder, y si nos vamos, ¿cierto?, al área del poder económico, la participación, ¿cierto?, de las mujeres solo llega al 9% de los puestos de poder, ¿ya? ¿Qué implica eso? Implica que estamos subrepresentadas respecto a los cargos de toma de decisiones. Y si en un país, ¿cierto?, somos aproximadamente 50% hombres y 50% mujeres, ¿por qué creen ustedes que hay una representación tan inferior de las mujeres en el poder versus de los hombres? ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? ¿Por qué existirá esa brecha? ¿Cuesta tomar cargos de poder para las mujeres? ¿Qué barreras se encuentran? Por ejemplo, Andreina, que estaba comentando que estaba cumpliendo una labor de jefatura, o Marcela, los estigmas, dice Andreina, justamente. ¿Qué otras barreras podemos encontrarnos ahí? O sea, en el fondo, lo que todos sabemos que la maternidad per se, si bien no es una barrera, actúa como barrera para estos puestos, no sé si solamente de poder, pero para el trabajo en general. Como que es inevitable que cuando uno está embarazada vas a tener tu prenatal y después te vas a desaparecer igual 6 meses o más por tu postnatal. Entonces esas cosas merman un poco, yo creo, como que las mujeres podamos acceder a puestos de trabajo, etcétera, o incluso ofertas laborales, etcétera.
Siendo que la maternidad es como de las cosas más importantes que uno puede hacer como sociedad también. Exactamente, Marcela, pero se relega, ¿cierto?, como a un segundo plano y hay un castigo a la mujer, ¿cierto?, por el hecho de ser madre. Quizás a alguna de ustedes le pasó, porque hasta hace pocos años atrás, por ejemplo, cuando uno iba a una entrevista laboral, le preguntaba si uno tenía intenciones de ser madre, sobre todo cuando uno está, ¿cierto?, en una edad fértil. O si tiene hijos, ¿cierto?, ¿quién se va a preocupar de los hijos cuando se enfermen? O cuando, ¿cierto?, un hombre va a pedir permiso porque su hijo está enfermo y lo tiene que cuidar. Hay hombres, ¿cierto?, que han recibido respuesta de parte de sus jefaturas donde le dice, ¿y para qué está tu esposa? ¿Por qué no pide permiso a ella? Entonces, ¿por qué? Porque se sigue asociando esta labor de cuidado, ¿cierto?, más a las mujeres que a los hombres. Y eso ha ido generando, ¿cierto?, una discriminación y una segregación por razón de género. Y eso se traspasa al ámbito laboral. ¿Ya? Nosotros podríamos decir, ya, ok, es un problema cultural, un problema social, pero dentro del ámbito laboral nosotros también normalizamos muchas veces esas prácticas. ¿Ya? Y eso hace que los hombres, ¿cierto?, tengan esta representación mucho mayor en los puestos de poder. ¿Ya? Y miren esta realidad que se condice mucho con eso. En 2020, ¿cierto?, durante la pandemia, el 71.7% del trabajo no remunerado fue realizado por mujeres. Ya cuando hablamos del trabajo no remunerado nos referimos entonces a las labores de cuidado y a las labores domésticas. O sea, 71.7% fue realizado por mujeres. Y miren esto, que es sorprendente. 38% de los hombres de nuestro país destinó 0 horas semanales a tareas domésticas. 0 horas. ¿Qué les parece esa cifra? Llamativa, ¿verdad? Además dice, 71% de los hombres destinó 0 horas al apoyo escolar de sus hijos. Y esto, ¿cierto?, dentro de un contexto de pandemia donde ustedes muy bien saben que muchas mujeres incluso tuvieron que renunciar a sus trabajos para cuidar a sus hijos e hijas porque los establecimientos educacionales, ¿cierto?, no estaban funcionando. ¿Ya? Muy real, dice Andreina. Y eso ocurre bastante, y pese a que estamos, ¿cierto?, en una generación de cambio, donde estamos hablando de corresponsabilidad, en las labores, ¿cierto?, del hogar, donde esa corresponsabilidad incluso hoy día se está llevando a los espacios laborales. Hoy día existe una norma también que habla, ¿cierto?, de corresponsabilidad y, ¿cierto?, cómo las personas deberíamos tener, además, ¿cierto?, de destinar tiempo al trabajo, destinar tiempo al ocio, al descanso, a nuestra familia, tanto hombres como mujeres. Pero aún así, ¿cierto?, pese a que estamos dentro de una generación de cambio, los números, las estadísticas nos muestran que en gran parte del país las labores de cuidado, las labores reproductivas siguen estando en manos de mujeres, ¿ya? Y eso entonces hace que estemos presentes frente a este tipo de brechas que va generando también culturalmente que las mujeres estén mucho más expuestas a la violencia que los hombres, ¿ya? También en el contexto laboral. Imagínense que en nuestro país, entre el 2020 y 2021, Chile retrocedió 13 puestos en el índice global de brecha de género del Foro Económico Mundial. Estábamos, ¿cierto?, en un puesto no tan malo, pero en 2021 llegamos al puesto 70 de 153 países. Y este índice mide la participación económica y oportunidades de las mujeres versus los hombres, los logros educacionales, la salud y supervivencia y el empoderamiento político. Entonces estamos, en vez de ir avanzando, podemos decir que en nuestro país en estos últimos años hemos retrocedido, ¿ya? Y como dice ahí Daniela, la falsa creencia de que el hombre es superior por naturaleza. Exactamente, ¿cierto? Ahí eso se traspasa a estos prejuicios y estos roles que se han ido asignando según el sexo, ¿cierto?, a hombres y mujeres, solo por el hecho de ser hombre o ser mujer, ¿ya? Y en términos de violencia, en nuestro país, según, ¿cierto?, la cuarta encuesta de violencia contra la mujer, realizada en el año 2020, el 41.4% de las mujeres de nuestro país ha sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ¿ya? O sea, anteriormente las últimas mediciones decía que 1 de cada 3, pero ahora ya nos estamos acercando, ¿cierto?, a
un 50%, estamos sobre el 40, un 41.4, ¿ya? Y eso es una cifra muy alarmante, ¿ya? Porque la violencia, entonces, es un componente muy importante en relación a estos prejuicios de género que socialmente hemos ido reproduciendo, ¿ya? Y de las víctimas de algún tipo de violencia, la mayor parte, ¿cierto?, el 38.3% ha sido de violencia psicológica, el 15.5% de violencia física y el 6.9% de violencia sexual. Y otra cosa llamativa de esta encuesta es que los rangos etarios con mayor porcentaje de mujeres víctimas de violencia está en los rangos de edad entre 19 y 25 años y entre los 15 y 18 años. ¿Qué nos hace ver esto? Que en general las mujeres más jóvenes, ¿cierto?, en nuestro país están siendo víctimas de violencia psicológica, violencia física y violencia sexual, ¿ya? Y eso es muy complejo, ¿cierto?, si lo vemos a nivel social, y por eso también se han ido generando nuevas leyes, como por ejemplo considerar también la violencia dentro del pololeo, además, ¿cierto?, de la violencia intrafamiliar que ya estaba, ¿cierto?, considerada dentro de nuestra legislación, porque estos tipos de violencia también habían sido invisibilizados o estaban naturalizados. A nuestras abuelas, ¿cierto?, vivieron en un contexto donde la violencia era mucho más generalizada, donde era normal que el esposo golpeara a su esposa. Y esa era la realidad en la que vivían, ¿cierto?, las mujeres de generaciones anteriores. Mujeres que además, ¿cierto?, según lo que comentaba Marcela de esta labor, ¿cierto?, de la maternidad, imagínense qué pasaba cuando no existían métodos anticonceptivos. ¿Qué ocurría, cierto, con esas familias, con esas mujeres? ¿Tenían opciones, cierto, de desarrollarse laboralmente, de poder estudiar? ¿Hasta hace cuántos años atrás las mujeres no teníamos derecho a votar? Entonces, todas esas características, ¿cierto?, históricas, hacen que hasta el día de hoy todavía vivamos en una sociedad, ¿cierto?, donde existen brechas muy importantes en razón de género. Y, ¿cierto?, la cara más cruda de esas brechas tiene que ver con la violencia, ¿ya? Y la desigualdad de género, como dice acá, es uno de los mayores problemas de la sociedad moderna. Y según, ¿cierto?, el último estudio realizado en 2020, faltan 257 años para lograr igualdad de género. 257 años. O sea, nuestras bisnietas, podríamos decir, quizás, o tataranietas tengan la suerte de vivir en una sociedad donde existe igualdad de género. Y esa medición, ¿cierto?, es anterior a la pandemia, porque en pandemia se retrocedió mucho en cuanto, ¿cierto?, a los índices de igualdad de género, ¿ya? Entonces, ¿por qué hacemos este paréntesis respecto al procedimiento que estábamos revisando? Porque efectivamente cuando nosotros hablamos de violencia dentro del contexto laboral, cuando hablamos de maltrato, cuando hablamos de acoso laboral y hablamos de acoso sexual, es una problemática que mayormente afecta a las mujeres, ¿ya? Lo que no quiere decir, ¿cierto?, que también existan hombres que son víctimas de acoso laboral o acoso sexual en el contexto laboral. También ocurre, pero, ¿cierto?, en porcentajes bastante menores que lo que ocurre, ¿cierto?, hacia las mujeres. Entonces, uno de los factores de riesgo en torno a la violencia en espacios laborales es ser mujer. O sea, ya si por el hecho de ser mujer ya tenemos, ¿cierto?, un riesgo mayor de enfrentar o ser víctima de alguna, ¿cierto?, de estos actos. Y eso es importante tenerlo en consideración, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos o evaluamos factores de riesgo frente a problemáticas que son multidimensionales, como es este tipo de problemática, nosotros hablamos de la interseccionalidad, cómo distintas problemáticas, ¿cierto?, interseccionan para aumentar el riesgo, ¿cierto?, de ser víctima de una de estas prácticas, ¿ya? Entonces, el ser mujer es uno, ¿cierto?, de los principales riesgos asociados al maltrato, ¿cierto?, dentro del ámbito laboral. Por ello, entonces, cuando nosotros abordamos el procedimiento, ¿cierto?, de denuncia y de cómo se investiga esto dentro del contexto laboral, vamos a tener que tener en consideración la perspectiva de género,
¿ya? Y vamos a ver un pequeño video que nos va a hacer entender un poquitito también cómo esta violencia, estas brechas de género, llega al contexto laboral, porque a veces ocurren ciertos hechos que nosotros no nos damos cuenta. Y hoy día, por ejemplo, existe el concepto de los micromachismos. No sé si alguien lo ha escuchado, de los micromachismos, sí, dice Brian. Entonces, ¿cómo estos comportamientos, ¿cierto?, que son discriminatorios hacia las mujeres, logran, ¿cierto?, ingresar a los contextos laborales y, ¿cierto?, a veces los normalizamos también, ¿ya? Vamos a ver un pequeño video que habla un poquitito, ¿cierto?, de la igualdad y la equidad, o que de cierta forma hace ver estas brechas que a veces nosotros, ¿cierto?, no necesariamente le damos la característica de violencia, pero que a veces existen pequeñas cosas que no todos, ¿cierto?, logran identificar como violencias, pero que por supuesto que afectan y van en contra de la dignidad, ¿cierto?, de las mujeres. Vamos a ver este pequeño video y luego lo comentamos. Nosotros les vamos a pasar unas preguntas y un tablero. Y la idea es que ustedes puedan responder sí o no, o si se les pregunta algo específicamente, puedan describirlo. Revisen bien las preguntas, revisen las instrucciones. Yo creo que más, ¿sí o no? Pues creo que la mayoría de las veces uno sale como con ese temor que si alguna vez o en el Transmilenio lo pueden llegar a tocar o algo así. Y en un uniforme, un pantalón y un señor me tocó la cola y yo le dije, ¿por qué me toca la cola? Y me dijo, es que ese uniforme está muy apretado y es demasiado provocativo. No solo tiene que ver con combinar y salir súper bien, sino que tiene que ver con sentirme segura. Pues la verdad no había pensado que tenía que ver la seguridad pero tiene mucho sentido. ¿Tú qué harías si una mujer a ti te toca la cola por tener un pantalón apretado? Depende en la forma en que lo haga. Porque como puede ser, hoy en día en el transporte público, tanto hombres como mujeres, no se sabe si es por acoso o es algo circunstancial. ¿Qué sienten cuando pasa eso? Depende del piropo, por supuesto. Uy, yo me siento terrible, porque me los han dicho todos, cosas de verdad muy violentas. Lo desintegran a uno como mujer. Yo siento que uno de hombre es el que tiene que dar los piropos, no recibirlos. Yo siento que todos merecemos piropos. ¿Sí? Pero no. Pero siento que es importante que haya una relación que permita el piropo. Que no les va a agradar como mi aspecto físico. Siempre es una situación difícil pasar cerca de hombres que están bebiendo. Y que no te ofrezcan un poquito, o sea. No, pues yo me siento seguro. Voy sola, es oscuro, ellos están tomando, me da mucho miedo. Uy. Eso es muy incómodo, sobre todo para mí, ¿no? Porque desconfianza. Nunca me ha pedido mi ubicación o fotos, ¿sí? ¿Tú a ella le has pedido alguna vez que se reporte? Uy, yo sí. Estás muy mal. Yo lo he hecho. No es por mi culpa, sino es como una cultura donde me han enseñado
las cosas. Y mi cultura es un poco machista, posesivo, celosos. ¿Sientes que hay diferencias en el trato hacia mujeres y hombres? Sí, siento que los hombres tienen un poco más de libertad que las mujeres. Como si por ser hombre tuviera el rol de acosar o de oprimir. Las mujeres claramente han tenido más derechos, por decirlo de alguna forma, y se han dedicado a trabajar y han descuidado un poco el hogar. Se ha progresado como en ciertos temas, pero yo siento que aún falta mucho por hacer. Como un acuerdo, un diálogo que tenemos que llegar juntos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, para que vivamos bien. Ya, ahí teníamos ese pequeño video que tenía por objetivo, ¿cierto?, mostrar que muchas veces hay comportamientos que son considerados violentos por las mujeres, pero que pasan desapercibidos muchas veces por los hombres, ¿ya? Por ejemplo, los piropos, que hasta hace poco tiempo nadie se cuestionaba, ¿cierto?, que alguien o un hombre le dijera un piropo a una mujer, por ejemplo, en la calle, ¿ya? Y como dice Briana ahí, lamentablemente algunas respuestas de los participantes masculinos, nuestra realidad local no se aleja mucho. Exactamente, y normalizamos eso, ¿cierto? El piropo, ¿cierto?, en la calle, lo que hoy día, ¿cierto?, está tipificado como acoso callejero, que antes era algo normal, nadie se lo cuestionaba. Probablemente, ¿cierto?, muchas mujeres nos sentimos vulneradas frente a eso, pero, ¿cierto?, no estaba regulado por nuestra legislación, y para muchos hombres era normal, ¿cierto?, ver a una mujer en la calle y sentirse con el derecho de decirle algo sobre su cuerpo, ¿ya? Y eso todavía ocurre y también se da en contextos laborales, ¿ya? O estos mismos prejuicios, ¿cierto?, asociados a las mujeres también en contextos laborales. Entonces hoy día, de cierta forma, tenemos que lograr ir desaprendiendo un poco estas conductas o estos comportamientos que consideramos como normales, pero que son ofensivos, ¿cierto? O que logran denigrar a las mujeres, y que por lo tanto entonces tenemos que evitar que esos comportamientos sigan traspasando, ¿cierto?, hacia los entornos laborales. Y eso implica el reeducarnos al respecto, el que tanto, ¿cierto?, mujeres como hombres tengamos que replantearnos o hacernos muchas preguntas respecto a si nuestro comportamiento está siendo discriminatorio hacia, ¿cierto?, el otro género o no. Y eso implica, ¿cierto?, ir abriendo el debate, compartir, conversar entre colegas a veces, ¿cierto?, o hacer ver cuando una situación, ¿cierto?, está fuera de contexto, cuando no corresponde, cuando está, ¿cierto?, transmitiendo algún prejuicio relacionado con el género, ¿ya? Por eso es tan importante considerar esta temática cuando hablamos, ¿cierto?, de este tipo de procedimientos, porque hoy día tenemos que avanzar hacia la igualdad de los géneros. Como dijimos, faltan todavía 257 años, ¿cierto?, según esta última medición, para lograr igualdad, ¿cierto?, de género. Ahora, nosotros, ¿cierto?, hablamos de igualdad, pero hemos escuchado mucho hablar de equidad de género en el último tiempo, en las distintas necesidades que han ido surgiendo, o, ¿cierto?, las distintas demandas que han habido en relación a, ¿cierto?, las diferencias o las brechas que existen hoy día de género. ¿Cuál será la diferencia entre igualdad y equidad de género? ¿Qué creen ustedes que... ¿O será lo mismo? ¿Serán sinónimos? ¿O habrá alguna diferencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Seremos todos iguales? ¿Buscaremos ser todos iguales? Vamos por la equidad, dice Briana. A ver, aquí estos dos conceptos son muy importantes de clarificar, porque a veces se generan confusiones, ¿cierto?, respecto a
hacia dónde queremos avanzar. Son dos conceptos que, si bien son complementarios, no significan lo mismo, ¿ya? Para hacer dar un ejemplo sencillo. Supongamos que hoy día, ¿cierto? Nosotros estamos en una capacitación presencial, ¿cierto? La empresa, ¿cierto? Ahí Marcelo llega con una torta. Dice, ya, hoy día vamos a comer una torta, ¿cierto? En esta capacitación, junto con un café. Bueno, acá en Concepción hay lluvia hoy día, así que está un poco frío, helado. Me imagino que por allá ustedes tienen sol. Pero acá, ¿cierto? Nos tomaríamos un café, yo les invitaría un café y una torta. Pero, ¿cierto? Nosotros, antes de repartir esa torta, preguntamos quién de ustedes almorzó, ¿ya? Si preguntamos quién de ustedes almorzó y, ¿cierto? Quizás Brian me dice, no, yo no almorcé, quizás, ¿cierto? La doctora Andreina me dice, yo acabo de almorzar. Entonces, si yo reparto la torta en trozos iguales para todos, yo estoy hablando de igualdad, ¿cierto? Pero si yo tomo en consideración quién almorzó y quién no pudo almorzar, y a la persona que no pudo almorzar yo le doy un trocito de torta más grande, yo estoy considerando las diferencias que existen entre la persona que pudo comer, ¿cierto? Y la persona que no. Entonces le estoy dando un trocito más grande a quien no pudo comer. ¿Para qué? Para que finalmente nosotros terminemos todos en una igualdad de condición de saciedad, ¿ya? Entonces, la igualdad va a ser el objetivo y la equidad va a ser las acciones que yo genero para lograr esa igualdad. Y que quedemos, ¿cierto? Todos satisfechos, todos, ¿cierto? Ahí con harta energía para continuar la tarde, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando hacemos esta distinción entre igualdad y equidad. La igualdad, entonces, es el ideal a alcanzar por cuanto a derecho, ¿cierto? Y considera que los hombres y mujeres debemos ser tratados como iguales, porque somos personas, ¿cierto? Y deberíamos tener los mismos derechos. Y la equidad, entonces, tiene como base el reconocimiento de las diferencias que hay, y entonces, ¿cómo hacemos frente a esas diferencias o esas injusticias? Mediante políticas, ¿cierto?, que logren generar una redistribución y poder disminuir esas brechas existentes. Entonces podemos hablar de políticas de equidad y de la igualdad como un objetivo. Entonces hoy día cuando ustedes les pregunten, ¿cierto?, ¿cuál es la diferencia de igualdad y equidad? Se van a acordar de la torta, ¿cierto?, de las partes iguales, o si consideramos que efectivamente, ¿cierto?, hubieron personas que no lograron almorzar y requieren un trocito más grande para poder lograr la igualdad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos hoy día de políticas de equidad, nos referimos justamente a esto, a reconocer esa diferencia y por lo tanto tomar medidas para poder alcanzar la igualdad. Porque muchas veces aquí yo les decía que hay diferencias al no entender los conceptos, entonces dicen, no, pero ¿por qué a las mujeres le dan un bono mayor? ¿Por qué cuando da el bono, ¿cierto?, del gobierno, a la mujer le da más que al hombre? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que hay una brecha en ingresos, ¿cierto?, entre hombres y mujeres, hay una brecha en el desempleo, ¿cierto?, entre hombres y mujeres. Por eso entonces se aporta o se toma esa política de equidad, ¿ya? Ahora, por ejemplo, muchas veces dicen, no, es que la mujer, ¿cierto?, tiene más beneficios en tal situación, pero es porque hay una brecha, ¿ya? Por eso se genera un beneficio adicional para poder disminuir esa brecha y equilibrar de cierta forma la balanza, ¿ya? Ese es el objetivo entonces que tienen las políticas de equidad. Entonces, cuando nosotros analizamos el protocolo que vamos a comenzar a revisar, una de las principales características que tiene este protocolo o que debería tener, o a través, ¿cierto?, del cual se debería establecer el protocolo según, ¿cierto?, la normativa vigente y las disposiciones que existen, es el carácter preventivo. Porque obviamente ya sabemos que existe el problema del maltrato, del acoso laboral, del acoso sexual, pero como ustedes bien saben, una de las principales tareas es prevenir para que podamos disminuir, ¿cierto?, el problema. Y eso ocurre mucho en salud, ¿cierto? ¿Cuánto prevenimos en nuestro país cuando hay una enfermedad, por ejemplo? ¿O cómo podemos prevenir la obesidad? ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades cardiovasculares?
¿cómo se trabaja en prevención en materia de salud? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Existe prevención en nuestro país o no? La educación es fundamental, dice Brian. ¿Qué más? ¿Qué más es importante en materia de prevención? Primero tenemos que darnos cuenta de que existe un problema, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta que existía. Ahora, ¿cierto? Tenemos que decir cómo abordamos este problema, porque por supuesto cuando hay un problema de esta naturaleza, nosotros vamos a tener que tratar el problema. Evidentemente, ¿cierto? Hay que hacer un tratamiento a ese problema y luego, ¿cierto? Tiene que haber un proceso de recuperación también. Pero para evitar la magnitud o disminuir la magnitud de ese problema, tenemos que trabajar en prevención. Y esa es una entonces de las principales materias que se tratan dentro de este protocolo. Y ahí, como dice Andreina, la comunicación es muy importante, la atención primaria, dice Roxana, en salud, por supuesto que sí, y si lo llevamos a esta problemática, también podríamos hablar quizás de una atención primaria. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo disminuimos la prevalencia, ¿cierto?, de este problema? Y ahí es muy importante lo que conversamos en la sesión anterior, de ir generando un cambio cultural. Porque ¿qué ocurre en nuestro país? Ocurre que hay un problema, ¿cierto? Detectamos el problema y ponemos una norma o una ley, ¿ya? Y en Chile somos muy reactivos para eso. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas leyes que actualmente tienen nombre de personas. Ley Ricarte Soto, Ley Emilia, ¿qué otra ley más con nombre de persona? ¿Conocen ustedes? ¿Y es por qué? Porque tienen que ocurrir ciertos hechos de connotación, ¿cierto?, a nivel nacional, para que se legisle muchas veces frente, ¿cierto?, a estas problemáticas. Y eso hace entonces que muchas veces se genera la ley, pero no necesariamente se trabaja en ir generando un cambio cultural para disminuir el problema. O sea, por ejemplo, si hablamos de la ley Emilia, sí, existe la ley Emilia, ¿cierto? Pero ¿cuánto estamos trabajando en prevenir, ¿cierto? Por ejemplo, el consumo de alcohol y, ¿cierto?, el conducir. Porque también hay que trabajar en esa materia y hacer un cambio cultural. ¿Qué tanto, cierto, vamos haciendo ese cambio cultural respecto a la problemática? Entonces, para esto es muy importante trabajar en ese cambio cultural y eso implica, como dijimos en la grabación, ¿cierto?, anterior, de poder cambiar un poco la mirada con la que nosotros estamos viendo esta problemática. Y eso, ¿cierto?, implica que dentro, ¿cierto?, del protocolo, dentro de la prevención del maltrato, del acoso laboral y acoso sexual, sí o sí tenemos que hacerlo con perspectiva de género, porque ya dijimos entonces que el género es una, ¿cierto?, de las principales brechas y que hace que las mujeres estén mucho más expuestas a ser víctimas entonces de maltrato laboral, de acoso laboral y de acoso sexual. Por lo tanto, la perspectiva de género es algo que está presente dentro del protocolo y es algo que a mi juicio, ¿cierto?, debería ampliarse mucho más, ya dentro de todas, ¿cierto?, las medidas que se tomen tanto en prevención como en las denuncias, investigación, ¿cierto?, y sanción también. Cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando del proceso donde se evalúan las consecuencias para mujeres y para hombres de cualquier actividad planificada. O sea, ¿qué implica eso? Que cuando nosotros estamos planificando una acción, cuando estamos planificando una política, una ley, un programa, nosotros miramos con una perspectiva de género, decimos cómo va a afectar esto a los hombres y cómo va a afectar esto a las mujeres, o cómo debemos hacerlo para que sea equitativo, ¿cierto? Y no sea discriminatorio ni para hombres ni para mujeres, ¿ya? Entonces, esto es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sea un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales. ¿Con qué finalidad? Dice acá, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. Este objetivo final es lograr la igualdad sustantiva entre los géneros. Entonces, cuando nosotros
generamos alguna política, implementamos algún programa, siempre tenemos que tener esta perspectiva de género, de lograr, ¿cierto? O buscar que ese programa o esa política impacte, ¿cierto? Positivamente a ambos géneros por igual, que beneficie por igual y que ambos, ¿cierto? Tengan acceso equitativo a esa política o a ese programa que se está implementando, ¿ya? Entonces eso es muy importante de destacar. Como les decía yo, es parte, ¿cierto?, de este protocolo, pero que en la práctica muchas veces cuesta aplicarlo. Cuesta tener, ¿cierto?, esta perspectiva de género y poder trabajar sin sesgos de género cuando estamos abordando alguna situación relacionada con el maltrato, ¿ya? Entonces, aquí la labor preventiva o quien está liderando esta labor preventiva con esta perspectiva de género, según el protocolo, ¿cierto?, está destinado principalmente en la coordinación con los comités de buenas prácticas laborales, ¿ya? Y estos comités tienen, ¿cierto?, como misión impulsar el mejoramiento de las condiciones laborales del personal que repercuten en la salud biopsicosocial, ¿ya? Entonces, los comités de buenas prácticas como que han asumido o han recibido esta responsabilidad de trabajar en las labores preventivas, ¿cierto? A fin de disminuir la prevalencia del maltrato dentro de los lugares, ¿cierto?, de trabajo en el área pública y en los establecimientos donde ustedes trabajan. Ahora, ¿por qué hablamos de salud biopsicosocial? Aquí también requiero el apoyo de ustedes. ¿Por qué se le coloca, ¿cierto?, este adjetivo biopsicosocial? ¿Por qué la salud debería ser importante analizar esos tres aspectos? Porque ¿qué es la salud? ¿Qué es la salud? Aquí ya es temática de ustedes, este es su territorio. ¿Qué es la salud? O sea, en el fondo la salud incluye esos tres aspectos. Como que... ¿Marce? No, porque la salud incluye esos tres aspectos. Yo puedo estar súper sano en la parte biológica, pero si no estoy feliz en la sociedad en la que vivo, ¿cachai? Cosas así, no voy a tener salud finalmente. Entonces, tienen que incluirse todos esos aspectos. De hecho, la definición de salud los incluye, creo, de la OMS. Sí, justamente la OMS, ¿cierto?, cuando hace la definición de salud, no solamente habla de salud como la ausencia de enfermedades, sino, ¿cierto?, estar, ¿cierto?, en un contexto de bienestar, tanto en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Y muchas veces, ¿cierto?, cuando hablamos de salud nos olvidamos de la importancia que tiene tanto el componente, ¿cierto?, psicológico como el componente social, sobre todo ese último concepto, ¿cierto? ¿Qué tan importante es lo social cuando nos estamos relacionando entonces o hablando de materias de salud? Y por eso es tan importante, ¿cierto?, cuando se le asigna esta tarea a los comités de buenas prácticas laborales de entender la importancia, ¿cierto?, de trabajar o en reducir los riesgos, ¿cierto?, que puedan generar daños a la salud, ¿cierto?, de los trabajadores y trabajadoras, tanto, ¿cierto?, en lo biológico, cuando hablamos, ¿cierto?, de preocuparnos de la pausa activa, que de nuestra postura, ¿cierto?, pero también lo importante que es la parte psicológica. Y, ¿cierto?, sobre todo en el área de la salud, donde ustedes trabajan, lo complejo que ha sido, ¿cierto?, en los últimos años, a raíz de la pandemia, la presión que hay, la exigencia, que es parte también, ¿cierto?, del rubro o el área en la que ustedes trabajan, que no necesariamente eso implica que sea un maltrato, sino que es un área que es de alta demanda y de alta exigencia, sobre todo de alta exigencia, ¿cierto?, física, psicológica, pero también social, ¿cierto? Porque ustedes ahí están como en la primera línea, ¿cierto?, de la pandemia y ha sido muy complejo. Pero ¿cómo hacemos entonces para disminuir los riesgos que puedan darse dentro del trabajo en el ámbito social? Porque ya tenemos, ¿cierto?, la presión psicológica, ¿cierto?, la presión de entregar un buen servicio, pero ¿qué pasa cuando las relaciones interpersonales dentro del ámbito laboral se ven, ¿cierto?, comprometidas por algún acto, ¿cierto?, asociado a maltrato, acoso o acoso laboral o acoso sexual, ¿ya? Por eso aquí entonces el Comité de Buenas Prácticas Laborales tiene dentro de lo que debe realizar, ¿cierto?, la difusión e información de estas temáticas,
dar a conocer el procedimiento, ¿cierto?, de denuncia, investigación y sanción, supervisar, ¿cierto?, los planes de trabajo asociados a estas materias, las capacitaciones como la que hoy día, ¿cierto?, estamos llevando a cabo, la formación en igualdad de género, por eso también, ¿cierto?, yo traté de abordar bien esos conceptos para poder entender mucho mejor, ¿cierto?, el procedimiento que vamos a ir revisando, e incluir estas temáticas en los distintos instrumentos y sistemas de gestión, ¿ya? Entonces ahí está eso garantizado o es parte, ¿cierto?, de lo que se debe generar. Y como ejes o pilares de la estrategia de prevención del servicio civil está el disponer de instrumentos adecuados, por lo tanto los procedimientos, como decíamos antes, tienen que ser actualizados, tienen que ser revisados, tienen que contener, ¿cierto?, la normativa vigente, ir actualizándose de acuerdo a las nuevas normativas, entregar conocimientos. Es muy importante que las personas entonces tengan los conocimientos, como decíamos la sesión anterior, para poder identificar bien cuándo estamos frente a maltrato, cuándo estamos frente a acoso laboral y cuándo estamos frente a acoso sexual. Ya asistir también a los afectados, a las víctimas, ¿cierto?, de este tipo de violencias, y por supuesto la investigación y sanción, que también es parte de la prevención, porque si nosotros no investigamos o no sancionamos adecuadamente, claro que vamos a estar permitiendo que esas acciones, ¿cierto?, o esos comportamientos sigan generándose. Porque cuando no hay una sanción asociada, ¿cierto?, decimos, ok, yo puedo maltratar a una persona, puedo acosar a alguien, total no me va a pasar nada, ¿ya? Entonces ese es un gran riesgo, y por eso, ¿cierto?, es muy importante este eje también dentro de la prevención en esta materia, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer o vamos a dejar para la siguiente grabación es la conceptualización del maltrato, del acoso laboral y acoso sexual en el protocolo de denuncia que existe para el Servicio de Salud de Antofagasta. Como yo les anunciaba al principio, existen, si bien los conceptos son los mismos que nosotros vimos, ¿cierto?, en la primera sesión sincrónica, pero dentro del procedimiento, dentro del protocolo, existe, ¿cierto?, ciertas definiciones que permiten poder tener mucho más claro cuándo está ocurriendo uno de estos comportamientos, ¿ya? Eso yo se los voy a dejar en la grabación, y en la siguiente clase sincrónica vamos a ver cómo, ¿cierto?, es el procedimiento, cómo se denuncia, a qué tengo que acudir, qué personas, ¿cierto?, son importantes dentro de este proceso, para entender un poquitito, ¿cierto?, cómo poder afrontar una situación al respecto, o que ustedes puedan orientar a sus pares, a sus equipos de trabajo, cuando exista una situación de esta naturaleza. Y hemos visto que en salud, la verdad que el acoso laboral ha estado bastante presente, hemos visto incluso denuncias, hemos visto maltratos, ¿cierto?, que han salido también a la luz pública, hemos visto personas del área de la salud que incluso se han suicidado después de haber denunciado acoso laboral. Por lo tanto, no es una temática menor y que tengamos que tomarla a la ligera, sino que tenemos que tomarle el peso, y a mí me interesa que ustedes queden súper claros en esos aspectos, ¿ya? Así que vamos a dejar la conceptualización en la grabación. A quienes no han podido revisar la grabación, yo les pido que la puedan revisar, a lo menos la que va a quedar para que van a subir el día lunes, me imagino que Marcelo la sube el día lunes, porque ahí yo voy a hacer un repaso del concepto que hicimos al inicio, y vamos a agregar entonces estos otros aspectos que están contenidos dentro del procedimiento, para ya el siguiente miércoles, ¿cierto?, ver todo lo que es procedimiento en detalle. Y ahí vamos a hacer una actividad también grupal en equipos, así que les tengo un desafío para el siguiente miércoles, para que se preparen, ¿ya? Eso sería, no sé si está Marcelo por ahí. Perfecto, dice Andreina. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. ¿Todo está bien? Está muy interesante. Perfecto, Andreina. Así que la próxima clase vamos a estar revisando, ¿cierto?, ya el procedimiento con más detalle. Muchas gracias por la presentación, dice Brian. De nada, yo estoy un poco afiebrada, les voy a comentar. Estoy con un poco de fiebre, me vacuné ayer, me pusieron mi cuarta dosis y
y la vacuna de la influenza, así que estoy un poquitito decaída, pero aquí con todo el ánimo para poder compartir con ustedes, escucharles y que ojalá, ¿cierto?, salgamos de este curso con hartos aprendizajes nuevos y bastante empoderados y empoderadas respecto a cómo hacer valer también los derechos que ustedes tienen como trabajadores y trabajadoras, conociendo, ¿cierto?, a cabalidad cómo funciona el procedimiento. ¿Ya? Así que muchas gracias por haberse conectado hoy. Dejo con ustedes a Marcelo. Bien, Marcelo, muchas gracias, ¿cómo? profesora. Recordarles que la grabación va a ser subida a la plataforma a la brevedad y que el día lunes, como bien decía Sandra, se va a habilitar ya la segunda parte de este módulo para que ustedes lo puedan ver en la plataforma. Entonces, nos estaríamos encontrando el próximo miércoles a las 15 horas, como siempre, con la tercera sesión en línea de este curso. Así es que indicarles, digamos, que tengan un buen fin de semana. Y profesora Sandra, muchas gracias por los conocimientos entregados el día de hoy. Así que nos veremos el próximo miércoles. Recuerden que el lunes se libera la otra parte, digamos, de este módulo. ¿Ya? Muchas gracias, Marcelo. Gracias a todos. Que estén bien. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias Nos por asistir y vemos. nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.